Bueno, pues podemos hablar de la posguerra, que yo la viví como es natural, en la que se pasó muy mal. Los trabajos que había aquí en el pueblo, en Totana, eran agrícolas. Entonces resulta que el año que llovía mucho no se podía trabajar en el campo, porque no había para hacerlo. ¿De qué manera vivían? Pues se vivía como se podía, comprando en las tiendas, dejando de beber, para que cuando el tiempo volviera bueno y se pudiera trabajar, ir pagando, los niños al colegio, pues sí, se iban, y entonces estaban los escolares, el de Santa Eulalia y el de la Cruz, estaban unos cuantos escolares, y el de Santiago también, sí. La manera de la enseñanza, pues era una escuela en la que predominaba más separación de niños y niñas, y predominaba más la educación a las niñas, era a base de saber coser, saber remendar, saber hacer jersey, es decir, una educación familiar para la casa, para madres, para la madre. Los padres los niños, era una educación diferente porque se les hacía que fueran más hombres, más fuertes, que trabajaran el campo. Estudios no se hacían aquí, solamente personas como mi madre, que era una persona en la que su obsesión era que sus hijos estudiaran por encima de todo, y vivíamos, pues eso, con los apuros de la demás gente. En casa se llevaba a la cárcel comida de gente de aquella época en la que había catedráticos, había médicos que estaban aquí en los Frailes. Lo que ahora es el convento de los Frailes, entonces era una cárcel. Y entonces mi madre hacía comida para la gente o los presos, que podían pagarlas porque sus familias venían y decían a mi madre que ellos daban la comida que querían para otro día y mi madre les hacía la comida y luego a otras señoras que venían les llevaban la comida y así estábamos. La manera de la escuela era una escuela sexista, sí, por supuesto, porque predominaba más el hombre, la enseñanza, la educación para el hombre que para la mujer. Eran casos muy, muy raros. Mi madre fue una de las que se empeñó en que estudiara. A todas las clases que yo he ido siempre para estudiar han sido gratuitas siempre, todas, porque como éramos pobres, no teníamos, entonces la gente, yo se ve que era una chica que era espabilaica o tenía actitudes, y entonces los profesores me daban la clase gratis. Pero ya empecé a estudiar, y en el magisterio, y bueno, hice el ingreso. Después, cuando iba por cuarto, creo que era así, me pasé e hice la entrada en magisterio. Pero seguí estudiando bachiller. Entonces me dejaba las asignaturas que eran de costura, dibujo y cosas de esas, me las dejaba para el verano. Y yo en el invierno entonces hacía lo del bachiller. Y así íbamos haciendo. Yo creo que fui la primera de mi generación, la primera que hizo magisterio.